Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa, pero todos en las 7:50. Y recuerden también que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos de la cabeza y contaremos historias protagonizadas por una cabeza. Hay muchas comunidades que han considerado a la cabeza como sagrada. Los siameses, por ejemplo, no los hermanos pegados, sino los que vivían en el antiguo reino de Siam, creían que en la cabeza residía el Quan, que era el espíritu guardián. Por ese motivo debía ser protegida de cualquier daño. El Quan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era un espíritu susceptible. Los camboyanos pensaban que era un insulto mortal que les tocaran el marote. Muchos se preocupaban por no entrar en sitios donde pudiera haber cualquier cosa colgando sobre su cabeza, ponerle un salame, porque aún el camboyano más humilde no consentía ni siquiera vivir en el piso bajo de una casa, porque consideraba que los pasos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas a su dignidad. Wow, bueno. Qué bárbaro. Y todo esto proviene seguramente de Sir James Fraser, en el libro de Fraser. Quiere decir que estamos hablando de cosas que Fraser descubrió en el siglo XIX, o compiló y que ocurrían todavía antes. Bien. Quiere decir que ya no suceden. O sea, en Camboya debe haber centenares de miles de edificios de apartamentos hoy en día. En Java la gente nunca llevaba sombrero. Si alguno ponía la mano sobre la cabeza de otro, lo mataban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla era sacrílego. Al hijo de un gran sacerdote de estas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo la muerte, porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Ni siquiera el padre tenía permitido pasar cerca de la cabeza de su hijo dormido. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba con sus dedos, debía llevárselos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque. El mismo jefe maorí, u otro cualquiera, tampoco podía soplar el fuego con su boca, porque el aliento era también sagrado. Sacralizar banalidades ha sido siempre un pasatiempo de insensatos. Un pasatiempo no siempre gratuito, ya que una banalidad sacralizada puede ser profanada. Y ahí es donde ocurren las guerras. Claro. Los hinchas de Deportivo Morón tenían la costumbre de poner una bandera en el piso, una bandera de Morón, en el piso frente a la puerta por donde ingresaba la hinchada visitante. Entonces, los hinchas visitantes no tenían más remedio que pisar esa bandera. Ante tal sacrilegio sucedía la venganza de los hinchas de Morón, que consistía en darle a uno la salsa. Claro. Ahora bien, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada. Entonces hay que decir que se presentaban peligros de dos clases cuando un jefe con cabeza sagrada se lo cortaba.
primero inquietar al espíritu que moraba en el pelo y después la dificultad para disponer de los pelos arrancados, ya que son sagrados. Claro, claro. Entonces lo importante era no cortarlo o guardarlo en lugares también sagrados como cementerios. Eso es lo que hacían los polinesios, que incluso guardaban el pelo para disponer del mismo en una eventual resurrección. Bien. En cuanto a cabezas extrañas, resurrección que se presuponía absolutamente calva. Sí, pero Sí, claro. Si no, ¿de dónde no sería posible? ¿Por qué guardar decir el eso? pelo y no...? Bueno. En cuanto a cabezas extrañas, que es otro asunto y probablemente otro libro, comenzaremos por la mitología griega, con la famosa cabeza de Orfeo, que fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Hay el que preguntaba, sí, ¿era músico o no? ¿quién no? Claro. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el ritmo de su música. En Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se encuentran todavía hoy en la posición de una de sus danzas. El todavía hoy es el hoy de la persona que contó esto primero, Sí, claro, claro. que posiblemente sea Apolodoro de Tracia o alguno de esos de hace 2000 años. Claro. Pero bueno, sucedió que cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios. Predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, que según parece era lo que sucedía en los misterios de Dioniso. Y el dios, Dioniso, se enojó e hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres enloquecidas que andaban siempre con él, y que lo agarraron a Orfeo y lo despedazaron. Arrojaron la cabeza de Orfeo al río Ebro, es el Ebro con H, sin H es el de España, ¿no? Sí. Pero la cabeza quedó ahí, cantando hasta llegar al mar. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos y las musas, llorando, tomaron los pedazos de Orfeo y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día, también es un hoy de 2000 años, los Sí. ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Pero quedó la cabeza en Lesbos. Primero la atacó una serpiente. Por suerte apareció Apolo y transformó a la serpiente en piedra. Esta cabeza de Orfeo la guardaron en una cueva de Antisas para preservarla de la lluvia y de los niños. Y allí profetizaba día y noche hasta que Apolo se cansó, porque los oráculos que manejaba Apolo en Delfos, en Grineo y en Claro habían sido abandonados por la gente que prefería a Orfeo. Entonces el mismo Apolo fue hasta allá, se paró frente a la cabeza y le advirtió que terminara de entrometerse, y desde aquel día la cabeza jamás volvió a hablar. Uno recuerda también la cabeza del mítico rey de los alisos, que se llamaba Bendigeid Bran, que fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, fue hasta la corte de Irlanda para rescatarla. La lucha de los soldados de Bendigeid Bran para salvar a la hija fue vana, porque parece que los enemigos tenían un caldero mágico en el que echaban a los soldados muertos y los resucitaban. Ese caldero no era otra cosa del caldero de Cherriwen, del que se habla en el libro Cartas Marcadas. Bueno, el propio Bendigeid Bran fue herido con una flecha venenosa. Pidió a sus hombres que lo decapitaran y que enterraran su cabeza en ese lugar con el rostro enfrentado hacia los soldados enemigos. Bueno, allí mi cabeza será tan agradable compañía, dijo, como cuando estaba posada sobre mis hombros. Finalmente se la cortaron no más
mitad para que se dejara de jorobar. Procedieron como él indicó y efectivamente desde aquel día la cabeza canta melodiosamente junto a la roca de Harlech. La última historia es de Voltaire. Parece que en la Italia medieval un ermitaño llamado Pascual, ¿qué tal, Sí. Pascual? Sí, bien. Pascual Angulo probablemente, conocía a un vecino llamado Jacobello, que era muy rico. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos, y Jacobello, el rico, llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían la palabra a los mortales. Bueno, un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado. Esos son los regalos papales, ¿no? Era la de Voltaire. Sí. Pero esta cabeza hablaba como los árboles de Dodona. 4 días más tarde, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza y que esperara un rato y la cabeza le iba a hablar. En realidad, Pascual había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza y él mismo era el que hablaba, escondido. Qué genial. Cuando Jacobello, el rico, se presentó, la cabeza le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay un tesoro de 100.000 escudos en la mitad de tu jardín. Morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto ante mí una marmita llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Jacobello hizo lo que la cabeza le indicaba, porque era muy codicioso Jacobello. Sí, Era- ya tenía era plata, rico. pero quería más. Quería más. Sí. Bien. Cuando Jacobello se fue, el ermitaño tomó la marmita y desapareció para siempre. Y Jacobello nunca encontró el tesoro enterrado. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a los pobres tipos que no se podían tocar la cabeza. ¿No? O a los peluqueros maoríes. Aquí tenemos un tango que tiene que ver con esto de guardar los pelos para una próxima encarnación, Sí. que es el tango Trenzas. Lo vamos ¿sí? a escuchar en la versión de nuestro recordado Guillermo Rico con la orquesta de Francisco Canaro. Adelante.